vamos hasta el fin del mundo provocado por una invasión extraterrestre que siempre tienen un punto especial. The Quiet Hour nos mete de lleno ya en ese contexto, una tierra oprimida y devastada tras la aparición de una raza alienígena que reina los cielos con sus grandes naves. Pero la humanidad no solo se tiene que enfrentar a estos, sino a sus iguales, que fruto de la desesperanza y del caos se han convertido en carroñeros y gente sin escrúpulo capaces de todo por sobrevivir. Seguiremos a dos hermanos en una casa de campo cercada por estos y por la constante amenaza sobrenatural que ha cambiado todo para siempre. Basando su potencial en sus momentos tensos y en la constante sensación de peligro, la producción británica es consciente de sí misma y utiliza sus recursos de la manera más acertada posible. No hay espectacularidad ni situaciones locas, todo se maneja en una calma inquieta, en una trama sencilla pero funcional que dentro de lo que es, se mueve con soltura y con atisbos de originalidad. Esta en España la tenéis escondida en el catálogo de Netflix, así que si os hace un apocalipsis sobrio con muchos puntos de los que defenderse, puede ser una buena opción. Producida por Showtime y por el mismo J.J. Abrams, una de las mejores producciones sobre objetos volantes no identificados que podéis encontrar, UFO. Una serie de 4 episodios geniales donde abordar el tema ovni por distintas vías y maneras, desde décadas atrás hasta la actualidad, donde veremos multitud de grabaciones, tanto de gente corriente con sus teléfonos móviles, hasta otras de pilotos captando algo fuera de lo normal en su trayectoria de vuelo, con testimonios de políticos, altos cargos de inteligencia militar y personas de a pie, incluido un psiquiatra que añade una mirada muy interesante. UFO nos hace viajar desde el Pentágono hasta cómo el fenómeno que trae es capaz de expandirse hasta empresas privadas que ven negocio en él. Si algo destaca esta miniserie es por ofrecer imágenes potentes, supuestamente reales, capaz de dejarte boquiabierto y constantemente dudar de si el gobierno intenta o no esconder algunos detalles que podrían cambiar la historia de lo que conocemos sobre la vida extraterrestre. Con ese estilo cinematográfico que veis, es uno de los imprescindibles en esto. Puede que sea uno de los metrajes encontrados más diferentes en cuanto a argumento, uso de la cámara, desarrollo, el misterio que plantea, la agilidad para desenvolverse en el contexto y la situación en la que se nos deja, y por cómo mezcla la ciencia ficción con el terror psicológico, la potencia de algunas de sus imágenes y la ambigüedad de su entramado, que ayuda a sentirte igual que los protagonistas al no saber exactamente qué sucede en ningún momento. Spectre es una rareza en esto del found footage. Un gran tsunami hace acto de aparición en una pequeña ciudad costera de Estados Unidos. El desastre, causado por un gran terremoto en el Océano Pacífico, parece haber desatado algo. Algunas personas empiezan a hacer cosas sin sentido, algo parece haberse apoderado de algunas mentes, pero ahí no se queda la cosa. Además del terror causado por el propio seísmo, algo de otro lugar ha venido con él. Sus tonos apagados y grises y su juego de luces y sombras consiguen dar mal rollo en momentos clave, donde veremos junto a los personajes que intentan sobrevivir y desentrañar la verdad cómo todo el pueblo se sumerge en el caos más apocalíptico y sobrenatural posible. Es imperfecta, pero tiene algo especial y distinto. Es una de las más peculiares, diría que también de las más originales, siniestras, enrevesadas y devastadoras, sobre todo en sus últimos minutos. Adrenalínica, con momentos de verdadero terror, otros de thriller desbocado, momentos espectaculares e inolvidables, uno en concreto con un avión en su día me impactó y aún lo recuerdo. Muchos ya sabéis cuál es. Señales del futuro, Nowhere, con Nicolas Cage de protagonista total y bajo la dirección de alguien capaz de llevar a cabo Dark City, El Cuervo o Yo Robot, Alex Proyas. Una serie de números, un mensaje en clave a descifrar y eventos inesperados son las claves de una película que, a pesar de su gran mezcla de géneros, sabe llevar un misterio y mantener la tensión, sobre todo en su primera mitad, para en la segunda volverse loca y desatarse totalmente. No sé, es de esas pelis que a pesar de ver 20 veces me siguen entreteniendo y sigo disfrutando como un enano. Seguro que a muchos de vosotros también os pasa lo mismo. La primera película que al acabar, justo con las pantallas de crédito, tuve que pararlo todo y buscar si lo que acababa de ver era real o no, con un nudo en la garganta sin saber si deseaba que lo fuese. Ahí comprendí lo maravilloso y mágico que puede ser el falso documental. Un flechazo. Como con el proyecto de la Bruja de Blair, pero años después. La misma sensación. La cuarta fase es una de las películas de terror claves en mi vida, de las inolvidables por las sensaciones y el mal rollo y lo brutales que resultaban algunas de sus escenas más míticas. Esas entrevistas donde la imagen se desfigura y asistimos a sonidos, imágenes y voces de otro lugar, de un mundo terrible.
¿Cómo olvidar esa especie de búho que se repite en las visiones y los testimonios de los personajes, las supuestas dramatizaciones reales, entre comillas? En fin, me sigue flipando más de 10 años después de su estreno y sí, sigue dando miedo. No como la primera vez, obviamente, pero tiene todavía algo especial. Esta vez un grupo de cazatesoros van a ser testigos de lo imposible y de las consecuencias de ello, algo que va a ser más retorcido de lo que suele ser en este rollo y que puede llegar al límite donde no solo ellos sean los afectados. Hangar 10 nos mete en un bosque junto a unos personajes en busca de algo de valor, armados con sus detectores de metales y sus cámaras para grabar sus hazañas. El lugar que han elegido, una zona famosa por tener en su haber numerosos casos de avistamientos ovni a lo largo de la historia, donde ellos están convencidos que puede haber enterrados tesoros y cosas de valor de la época romana. Obviamente se van a dar de frente con otra cosa muy grande y procedente del cielo. Metraje encontrado que se caracteriza por tener a simple vista un estilo muy amateur, tanto en fotografía como en movimientos, zooms y balanceo de la cámara, cosa positiva o negativa pues dependiendo del tipo de espectador, pero que tiene momentos brillantes con unos efectos especiales muy conseguidos y que giran totalmente ese estilo visual principal del film. Es una curiosidad muy potente que recoge lo que podemos esperar y lo lleva a un terreno alienígena que no es tan predecible. Muy desconocida, pero sabiendo cómo jugar todo eso capaz de esconderse en los bosques. Beacon Point riza el rizo ante lo indescifrable que podrá encontrarse por allí y nos deja junto a un grupo de excursionistas que se dan de frente con un bloque de piedra enorme, con imágenes y dibujos extraños que va a desatar una tormenta invisible de locura sobrenatural. Una huida con el único objetivo de sobrevivir mientras algo va apoderándose de los alrededores y también mentalmente de los protagonistas. Muy sencilla, pero realmente intensa e interesante. Beacon Point propone un peligro oculto arraigado a esa naturaleza y a las entrañas del lugar, aunque con origen sorprendente, inesperado, capaz de lo peor e imposible de detener, jugando con la ciencia ficción, la paranoia y el horror cósmico, desembocando en una interpretación diferente de las historias que recorren esa región sobre presencias poderosas en el parque natural de las grandes montañas humeantes. Perfecta para encontrar algo diferente y atrevido en un tema como este. Interesantísima mezcla de géneros que conforman una de las películas más especiales de todo el vídeo y, por qué no, del tema Alien de los últimos años. Porque es diferente, es arriesgada en lo que propone y porque da bastante mal rollo pensar que pudiera suceder. Encounter, protagonizada por Riz Ahmed, nos mete en una invasión un poco diferente, en la que la caída de diversos meteoritos por toda la Tierra y su desintegración hace que bacterias microscópicas lleguen al cuerpo de pequeños animales e insectos, comenzando una lenta pero devastadora e incontrolable infección vírica con manejo total por parte de las entidades de otro planeta. El film se centra en un exmarine de Estados Unidos huyendo con sus hijos en un viaje por carretera para evitar sucumbir ante esto. Lo que sucede en ese trayecto, con el paso de las horas y con las cosas que se van desvelando, hacen que la peli sea una caja de sorpresas donde absolutamente nada es lo que parece. Cuidado con los spoilers si os apetece verla y no la conocíais, dadle caña sin leer mucho más, ya que tiene un plot twist de los que separan al público fuertemente. Body horror con motivo extraterrestre en un lugar alejado de todo y una espiral ascendente de locura, miedo y alucinaciones después de que aterrice algo extraño. Eso es un poco resumido sin contar demasiado de Shit, donde tres amigas se van a pasar unos días a una gran casa en el desierto de Mojave, donde salir de la rutina y pasarlo bien hasta que la primera noche ven como una luz brillante comienza a descender del cielo y va a caer justo al jardín, en la piscina. Lo que trae consigo las deja totalmente atónitas e incrédulas, y es que una pequeña criatura de aspecto horrible, con rostro indescriptible y pinta de indefenso aparece. Sin saber muy bien qué hacer con él, deciden quedárselo y ponerlo a salvo, lo que dará pie a una serie de sucesos macabros que harán que tanto la mente como el cuerpo de las protagonistas empiecen a cambiar y a sucumbir a los efectos de algo que parece haber viajado junto al ser alienígena. Homenaje total a los 80 claramente en su argumento y desarrollo, y a ese cine que mezclaba el terror con la ciencia ficción más exagerada, donde el tono no llega a ser lo suficientemente oscuro, pero el camino hacia el final lo impregna todo con un toque tétrico donde el guión es lo menos importante.
volvemos a los testimonios más surrealistas, pero con un enfoque que se agradece y que se disfruta completamente tengas la teoría que tengas sobre este tipo de relatos, de nuevo haciéndote pensar un poco y reflexionar sobre lo que quieres conocer. Encounters es el último documental de Netflix sobre alienígenas, con producción de Amblin Entertainment o Vice. La miniserie de 4 capítulos habla desde luces extrañas sobre el cielo de Texas, a artefactos nunca antes vistos acuáticos que acechan en un pueblecito costero de Gales, o de un grupo de niños en Zimbabue a punto de hablar con seres imposibles. Todo ello contado desde la palabra de los propios protagonistas, donde conocemos los detalles de primera mano, alternando sus declaraciones con entrevistas a científicos y expertos en diversos campos. 4 casos muy diversos entre sí bajo el contexto de la vida extraterrestre y que sorprenden, además todo apoyado con una gran producción e imágenes impactantes. Se ve en una tarde y no aburre en ningún momento, además de tener esa neutralidad y objetividad que siempre suma al abordar estos temas. Cuando el catastrófico fin del mundo, el horror que lo devasta todo y lo que provoca que el cielo se oscurezca no es debido a ningún asteroide, a ningún meteorito, a ningún evento extremo chungo, el cambio climático o algo similar, quizás cuando más miedo da todo es cuando lo responsable del apocalipsis es de origen extraterrestre. Independence Day es una joya de culto imprescindible de la ciencia ficción, donde el ser humano se enfrenta nada menos que a una posible extinción por la llegada de algo del exterior que no conoce. Roland Emmerich, otro genio en esto de proponer escenarios de destrucción extrema donde reina la espectacularidad, casi a finales de los 90 llevaría a cabo una de las pelis más importantes del género, una batalla contra los alienígenas llena de epicidad que comenzaría con la llegada de estos un 4 de julio. Otro blockbuster inolvidable que muchos en nuestra infancia nos hizo amar un poco más el cine y hacernos vibrar con sus escenas de acción o estremecernos con sus momentos creepy. Su secuela de 2016, por su parte, es bastante meh. El cine argentino está a un nivel extraordinario en los últimos tiempos dentro del terror independiente, sobre todo por propuestas también llevadas a cabo y hechas con encanto y con un corazón superior a lo que acostumbramos. Si os gustan los mundos apocalípticos, todo lo que huele a Lovecraft y por supuesto el tema que estamos tratando en el vídeo, Me encontrarás en lo profundo del abismo de Matías Rispau, es una opción muy a tener en cuenta. Rodada en un formato 4/3 muy bien elegido y que le sienta de maravilla, haciendo ya de primeras una antítesis visual a lo que su contexto nos cuenta, no se puede destripar mucho de su argumento, pero por las imágenes ya nos podemos hacer una idea de qué va. Una niebla densa y una serie de criaturas gigantes de origen incierto han aparecido dejándolo todo en la absoluta oscuridad. Seguimos a un protagonista intentando escapar y evitar el final mientras las amenazas no paran de cruzarse con él. Es gris, tétrica, lúgubre, de atmósfera insana y técnicamente espectacular, utilizando muy bien los recursos que tiene y otorgando un punto de vista alternativo y un enfoque diferente a la idea con la que parte. Una de las últimas sorpresas que me he llevado buceando en esto del found footage ha sido la desconocida producción norteamericana llamada Caso 347. Uno de esos ejemplos de que el formato no solo puede ser positivo para la creación de atmósferas y para sentir los jumpscares de manera brillante, sino que también, si se trabaja, pueden serlo para contar historias de una manera distinta. Aquí, una ex psicóloga se nos presenta como paciente de una institución mental, menuda ironía, después de haber ido a investigar a Nuevo México sobre apariciones extraterrestres y documentarlo todo junto a unos compañeros. Al parecer, todos desaparecieron excepto ella. Lo que veremos serán las filmaciones de todo lo ocurrido. Peli por encima de la media en este tipo de historias que tiene varias sorpresas y donde el tema ovni se aprovecha especialmente bien. Consigue mantener un interés muy alto desde el principio, algo difícil como sabéis en el found footage. Al parecer, durante más de 60 años, la Fuerza Aérea y los servicios de inteligencia de Estados Unidos explotaron y manipularon creencias sobre ovnis y visitas extraterrestres como parte de sus programas de contrainteligencia. Este es el núcleo argumental de lo que nos viene a contar Mirage Men, un documental que si por algo destaca es por la seriedad y por el poco intento por la pomposidad y exageración, porque algunos de los responsables y gente que estuvo dentro de todo ello en aquel momento habla y nos expande la idea de que todo lo que se rumoreaba pudo ser una estrategia bélica invisible, o quizás algo de verdad sí que tenía todo eso. Diferentes voces desde distintos ángulos en una producción alien diferente a todas las que hemos visto, donde se deja caer que el fenómeno ovni fue una manera de tapar pruebas de armamento experimental, siendo utilizado por parte del gobierno norteamericano para encubrir cualquier tipo de escándalo. Ahora está el punto de vista del espectador, claro. ¿Es un documental que se acerca a la verdad o es al revés, una fachada para tapar lo que se sabe realmente de los extraterrestres? Eso ya depende de cada uno.
Sin duda, la mejor clase de dirección del terror que podemos encontrar, del cómo manejar la tensión, los momentos, de cómo mover la cámara dependiendo de en qué circunstancias querramos transmitir el qué, y sin diálogos, sin necesidad de tenerlos, con una protagonista capaz de soportar el peso de ser perseguida por un ser aterrador y en soledad tener que presenciar una invasión alienígena. Nadie te salvará. Producción de Hulu, estrenada aquí en Disney Plus, una de esas pelis que refrescan y dan una bocanada de aire al género sin necesidad de innovar demasiado, pero sí entregando lo que queremos y buscamos los aficionados al terror. Una home invasion que cambia al villano convencional por un extraterrestre al que una joven tiene que enfrentarse. Brian Duffield, guionista de The Babysitter, Underwater o Love and Monsters, se lanza a una dirección con unas formas y códigos de sobresaliente. No dejan de pasar cosas, no aburre, es tensa, es dinámica, tiene alguna sorpresilla y un final tremendo que aún mejora todo lo visto. Si hay una ciudad que se repita especialmente por su relación al tema OVNI y con formato falso documental, es sin duda esta. Los olvidados de Phoenix o Phoenix Tapes 97 parten del mismo argumento que la que viene a continuación, que se mueven en uno de los avistamientos más conocidos de la historia, donde en el 97, en la capital de Arizona, unas extrañas luces aparecieron en el cielo ante la mirada de miles de personas. Así arranca Phoenix Incident, un mockumentary que mezcla imágenes de archivo irreales con otras ficticias donde se nos habla de una conspiración, secretos, cosas incoherentes gubernamentales y su relación con un caso de jóvenes desaparecidos durante ese supuesto avistamiento, del que seremos conocedores en primera persona gracias a las cámaras de estos. Entretenida, dinámica, anterior incluso a Phoenix Forgotten, que es 2 años posterior y que maneja las diferentes técnicas de maravilla. Con, por supuesto, el final apoteósico esperable. El director de Godzilla de 2014, de Rogue One y The Creator se estrenaba en 2010 con su primer trabajo con un drama terrorífico y monstruoso de ciencia ficción, donde llegaba el fin del mundo con la aparición de una serie de criaturas gigantes que estaban haciendo desaparecer la humanidad. Monster nos lleva junto a 2 personajes huyendo bajo el continuo peligro que os acabo de contar, un reportero que debe escoltar a la hija de su jefe para llevarla a un lugar seguro. Como os he dicho, una peli más centrada en esa huida y en esos personajes con la amenaza de los seres gigantescos de origen extraterrestre que merece mucho la pena y que tiene una secuela que, es absolutamente diferente, más centrada en ver a esos monstruos, en la acción y donde se intenta combatir a saco contra ellos. Una segunda parte bastante flojilla, pero expande ese universo años después de lo visto en la primera. Pero en definitiva, la de 2010 es la buena y es la que os recomiendo al 100%. Antes de que Stranger Things volviese a traer de moda los personajes y contextos nacidos en los 80 con ese grupo de amigos, sus bicis y ese misterio al que enfrentarse al más puro estilo los Goonies, J.J. Abrams y Steven Spielberg en 2011 propusieron una aventura similar de ciencia ficción espectacular: Super 8. Un grupo de jóvenes amigos que sueñan con ser directores de cine y filmar una película sin querer van a ser testigos de lo sobrenatural cuando una noche, mientras intentan grabar, ven cómo sucede un accidente junto a ellos que está a punto directamente de acabar con sus vidas. Después de que eso pase, en el pequeño pueblo de Ohio donde viven, empiezan a suceder cosas extrañas. ¿Acaso ha despertado algo que estaba dormido? Con un estilo juvenil y de aventuras, pero con un tono bastante más adulto de lo que puede parecer, esta especie de oda al cine fantástico y que denota un cariño por él sorprende, sobre todo cuando aparece la razón por la que está en este vídeo: uno de los monstruos extraterrestres más espectaculares, aterradores y no sé por qué no muy recordado del cine moderno: Cooper. Edgar Wright tiene peli mala: Shaun of the Dead, Last Night in Soho, Baby Driver, Scott Pilgrim, Hot Fuzz y esta, la última entrega de la trilogía del corneto. The World's End, Bienvenidos al fin del mundo, nos presenta a un grupo de amigos de la infancia que después de muchos años consiguen volver a reunirse dispuestos a pasar la noche bebiendo en uno de los pubs más especiales de la ciudad. Un viaje a la localidad natal de uno de ellos donde retomar un maratón alcohólico que nunca llegaron a completar. Pero mientras van de camino, estalla lo que parece una extraña invasión, algo difícil de comprender. Puede haber comenzado el fin del mundo como lo conocían. Otra pieza impresionante de su director, con esa mezcla perfecta de humor absurdo e inteligente, esta mucho más espectacular que las anteriores y que ningún fan de ellas debería perderse. Diversión pura con tiempo para todo. Os pregunto, ¿os quedáis con Shaun of the Dead, Hot Fuzz o con esta? La ciencia ficción se ha apoderado de ella en esta última entrega y no le ha podido sentar mejor. Regresaba a VHS y después de 85 la cosa era exigente por la calidad de la de 2023.
pero Beyond, a mí al menos, me ha sorprendido. Ya la analicé en un vídeo repasando todos sus fragmentos y como muchos imaginabais, iba a aparecer por aquí. Un aterrizaje de emergencia que termina en una persecución alien entre unos naranjos, una cuidadora de perros macabra y aterradora, una estrella de cine que es de todo menos humana, una avestruz extraterrestre con esbirros zombies, una abducción con final grotesco y un hombre obsesionado con las visitas de seres de otro mundo mientras duerme en el cóctel salvaje y bruto que siempre ha manejado la saga, volviendo a dejar alguna que otra historia para el recuerdo. Divertida, enérgica, vibrante, todo lo que esperamos en una VHS. Y quizás más. ¿Cuál es vuestro corto favorito? Una de las mejores sorpresas que me he encontrado en el tema Alien, sin ninguna duda. Desde Rusia y con un argumento del que parte realmente interesante y original, Avantpost o The Blackout Invasion Earth comienza con un extraño suceso a nivel global, con la incomunicación entre las ciudades excepto en una pequeña zona de Europa del Este. Cuando los militares y las autoridades se movilizan y viajan hasta allí para intentar entender qué sucede y donde quizás haya una posible manera de hacer que todo vuelva a la normalidad, se dan cuenta de lo peor. Lo que ven allí es atroz, sin sentido, macabro y totalmente inexplicable. Nada parece tener sentido. El porqué de todo eso es el comienzo de una batalla donde el ser humano tiene todas las de perder contra un invasor hambriento de destrucción y de caos, llena de sorpresas, realmente espectacular puesta en escena y apartado técnico, de larga pero no pesada duración, 2 horas y media más o menos, es una de las mejores pelis sci-fi que he encontrado en los últimos tiempos. Una de las aventuras de terror espacial más interesantes de los últimos años y también de los found footage más alabados. Europa Report. 6 astronautas en una expedición enviados a una de las lunas de Júpiter para encontrar vida alienígena. Cuando se pierde la comunicación con nuestro planeta y quedan solos y varados en la inmensidad del espacio, el temor y la incertidumbre se apoderan de la tripulación, la cual se acerca a algo para lo que no está preparada, a la vez que buscan la forma de regresar a casa. Pero les espera un descubrimiento que puede cambiar la historia de la humanidad. ¿Podrán mantenerse con vida para poder contarlo? Muy bonita de ver, con unos escenarios magníficos, cuidada ambientación, aprovechado presupuesto, buen cast con Charlotte Copley a la cabeza y un cierre épico y asombroso. Joyita moderna independiente del horror sci-fi y del metraje encontrado. Seguimos con los secretos gubernamentales, entidades ocultas y su supuesta conexión con la vida más allá de la Tierra, porque Above Majestic nos viene a hablar de una conspiración, una congregación clandestina de militares y expertos responsables de guardar y manejar tecnología alienígena. Pero lo interesante del documental es cuando se pone a viajar por diferentes siglos y culturas para buscar señales y signos de vida extraterrestre, incluso juntándolo con la religión y cómo esos 12 majestuosos de los que se nos habla y otras organizaciones conocen lo que hay escondido. Según mi opinión, con un tono más de fantasía o ficción, digamos, mucho más inverosímil en mucho de lo que se nos cuenta y cómo se nos cuenta. Sin duda, es una producción muy peculiar en este tema, pero entretenida y dinámica hasta el final. 2 horas en las que mirar por una ventana a una realidad alternativa que mola mucho y que quizás consiga hacerte pensar sobre ciertos aspectos de nuestro pasado. Un hombre se despierta en una extraña cápsula de hibernación sin recordar absolutamente nada, con un código en el brazo y muchas dudas. Rondándole la cabeza, una cosa tiene clara: se encuentra en una nave espacial en la que ha estado durmiendo a saber cuánto tiempo. En soledad, vagando entre lúgubres pasillos y siniestros rincones en los que no hay un atisbo de vida, mientras intenta desbloquear los recuerdos para unir las piezas que le hagan entender qué hace exactamente ahí y qué pasó para llegar a esa situación, encuentra a otra persona, recién salida de otra cámara como en la que él abrió los ojos. Las cosas empiezan a esclarecerse. Son 2 miembros de una tripulación en plena expedición que tenía en sus manos el destino de la supervivencia de la raza humana, pero algo no va bien. ¿Dónde están los demás? Todo es silencio, penumbra y no hay señales que presagien algo positivo. Solo queda investigar por ese gran lugar para dar con las respuestas que poco a poco se van desbloqueando. Pero lo que encuentran es muchísimo peor de lo que imaginaban. Puro terror espacial. Pandorum. Antes hemos comentado que quizás el apocalipsis más aterrador sea el provocado por la visita de algún ser del espacio con propósito impredecible. Si hay una invasión perturbadora, agónica y desesperante en la historia, sin duda es la visión que nos enseñó Spielberg de la novela de Herbert George Wells,
la guerra de los mundos. Nunca hubiéramos pensado que el fin de la humanidad se fuese a dar de manera tan terrible, a manos de unas criaturas desconocidas que tan solo han llegado para acabar con todo sin miramientos de ningún tipo, de forma violenta y homicida, cruel. No hay donde esconderse, no hay tiempo para preguntarse nada, solo para correr sin mirar atrás. Tom Cruise y su familia, con una pequeña Dakota Fanning, en el estallido de una guerra repentina, cuando, mientras sus hijos andan de visita en casa, después de una extraña tormenta eléctrica, se desata un terror inimaginable. El resto, pues una de las mejores experiencias apocalípticas del cine moderno, una prueba de nervios única en la que enfrentarse a uno de los peores finales posibles para el planeta y para el ser humano. Un maravilloso y perturbador espectáculo. Creo que esta es una, o quizás directamente la más extraña y diferente peli con extraterrestres dentro del horror que he recomendado nunca. Muy desconocida, perdida e infravalorada cinta italiana que llevaba el tema alien a una interpretación y a un contexto propio de otros argumentos. Y si las abducciones y las posesiones que creemos aparentemente demoníacas muchas veces estuviesen relacionadas. Así de loca es Sei Giorni sulla Terra, o también llamada Alien Exorcism, donde un médico que se dedica a investigar los supuestos contactos con seres de otro planeta a través de la hipnosis, algo que ya vimos en la cuarta fase por ejemplo, encuentra un peculiar caso en una joven que se pone en contacto con él para pedirle ayuda debido a fuertes trances y pesadillas que logra ver en su mente. Lo que esconde esta es algo mucho más complejo, trascendental e importante de lo que el científico hubiese imaginado. A pesar de su bajo presupuesto, la cantidad de sorpresas y la idea potente que lleva y cómo se desenvuelve la convierten en una rareza total de la ciencia ficción, capaz de poner sobre la mesa conceptos interesantes sobre civilizaciones antiguas, dioses perdidos y un montón de conspiraciones que llegan hasta nuestros días. Nada convencional, nada genérica, de esas que los más hambrientos del tema devorarán a gusto. Estamos ante una de las que más me ha sorprendido y que desconocía en absoluto, donde a pesar de esa combinación que no siempre funciona de estilos narrativos de cámara, es una de las más interesantes, intensas y emocionantes de todo el top. Man vs. nos pone en pantalla a Duff, un presentador de televisión de éxito que conduce un programa en el que sobrevive a diferentes retos y pruebas extremas, en las que filma sus experiencias y consigue mantenerse vivo sin comida ni agua, vamos, una especie de El último superviviente, pero de verdad, claro. En su última aventura, algo más que la falta de alimento o de recursos va a ponerle en dificultades. Hay algo cerca de él que parece no dejarle a solas. Aunque parece ser un animal, no lo es en absoluto. Si entras a ella, se disfruta bastante, y aunque resulta rara al comienzo por lo que os he comentado de la mezcla de técnicas narrativas, es estimulante y bastante sorprendente. Imagínate, te despiertas, abres los ojos, estás en una cápsula espacial y no sabes qué pasa exactamente, pero lo único que ves es como la nave de la que formabas parte está explotando y haciéndose añicos ante ti, mientras tú estás siendo expulsado de ella, con la suerte, o no, de que vas a tener la posibilidad de sobrevivir cayendo a un planeta desconocido y todavía sin descubrir, solo en la inmensidad de esa nada desértica, con el tanque de oxígeno bajo y con la posibilidad de haber sido el único que quede con vida. Te toca buscar e intentar aferrarte a la poca esperanza que hay para luchar por seguir en pie, y por si las circunstancias ya no fueran extremas y complicadas, hay algo que respira, se mueve y se alimenta en silencio en el lugar, algo que te quiere dar caza. La aventura espacial que es mucho mejor de lo que te imaginas y yo me imaginaba antes de verla, y si además la protagoniza Naomi Scott de Smile 2, la cosa todavía gana más puntos. Distant o Long Distance. Un fin de semana en la naturaleza con buen tiempo y un grupo de amigos suena de maravilla. Era la idea que tenían los protagonistas de Catskill Park, pero lo que no sabían era lo que les iba a ocurrir. De repente, como si de una especie de broma macabra se tratase, una sorpresiva tormenta de nieve les hace quedar atrapados en pocos kilómetros sin posibilidad de escapar por ningún lado. Mientras se refugian como pueden en sus tiendas de campaña, una serie de sonidos y de ruidos que jamás habían escuchado comienzan a hacerse fuertes mientras se niegan a ni tan siquiera asomarse al exterior. Pero cuando lo hacen, descubren la verdad. Ya estáis viendo en las imágenes lo que ha llegado junto a ellos para transformar la escapada en una lucha por sobrevivir frente a algo que no tiene ningún tipo de sentido. Algo poderoso procedente de otro lugar que no viene precisamente en son de paz. Una Blair Witch extraterrestre en toda regla.
es uno de los casos más extraños estudiados por la ufología y de los avistamientos más conocidos. El ocurrido en Brasil en los 90, que cuanto más se le intenta perseguir, más dudas arroja. Moment of Contact intenta dar una vuelta a la historia y volcar algo de luz en todo eso. En 1996, un grupo de ciudadanos de la ciudad de Virginia informaron haber visto mucho más que un ovni o un objeto volador extraño. Afirmaron incluso haber presenciado a figuras humanoides, a criaturas de aspecto aterrador salir de ellos, de unos 3 metros de altura, enorme cabeza, color marrón prácticamente en todo su cuerpo y 2 ojos rojos de gran tamaño brillantes e intensos. Es lo que relatan 2 testigos que vieron esos seres en aquel momento, 2 jóvenes de 14 y 21 años que, casi 30 años después, todavía recuerdan con claridad lo que presenciaron. Junto a James Fox, el director y creador del documental, veremos a dónde le llevan las pistas y cómo ha dedicado parte de su vida a ir detrás del supuesto contacto. Como entretenimiento no tiene desperdicio. Como realidad, pues de nuevo eso ya depende más de ti. No le tenía mucha fe por el tono juvenil que desprende, pero vaya diversión de peli. Kids vs Aliens funciona a modo de shot cargado que va directo, donde en su hora y 10 no dejan de pasar cosas y que funciona de manera tremenda. Su argumento creo que es fácil de adivinar, y es que su título es un muy buen resumen de ello. Mientras un grupo de adolescentes está de fiesta, comienza una invasión a la que el grupo de protagonistas tendrá que hacer frente. Durante esa misma noche, enérgico largometraje que juega con la comedia, la ciencia ficción y el terror, cabalgando entre personajes que molan, alguno que otro de esos odiosos que deseas que se lo carguen los extraterrestres cuanto antes. Una mezcla entre Super 8 y los Goonies, pero después de beberse un Monster de un trago. Momentos sangrientos, momentos que sacan una sonrisa, otros bastante turbios, de todo, y todo concentrado para que quepa en ella. Un agente de policía llega a un pequeño pueblo en el que nunca pasa nada para investigar la desaparición de una mujer y de su hijo, teniendo al marido como principal sospechoso. Pero lo que encuentra es algo indescriptible. No sabemos dónde están, pero lo que sí comprobamos enseguida es que el hombre guarda algo en el sótano, metido en una jaula, algo que parece agresivo. Una locura acorde a lo que nos viene a contar la película de la que hoy vamos a hablar, una producción que cuanto más tiempo pasa, más surrealista se vuelve, no deja de ir a más y a más a nivel argumental, y llegados a un punto, todo empieza a darle igual. Largometraje que creo tiene bastantes más cosas positivas de las que suele sacarle la gente, hace lo que le da la gana y sorprende una barbaridad con las sorpresas que guarda. Si la habéis visto, sabéis a qué me refiero. Un pueblo que se llama La Puerta del Diablo no guarda nada bueno, y más cuando realmente sí que es una entrada a algo de otra dimensión con planes que pueden cambiar el destino de la humanidad. Devil's Gate. Hecha desde 2022, otra de las que demuestran que con grandes ideas el found footage en todas sus variantes todavía tiene posibilidades. Una historia de extraterrestres, invasores de cuerpos, alteraciones de la realidad y todo a través del dispositivo de audición de un joven convencido de la existencia de seres y de fenómenos alejados de lo racional. Alien Report es una locura editada y filmada con muchísima clase, donde a través de pequeñas microcámaras seguimos al adolescente protagonista en su búsqueda y encuentro con entidades de todo tipo, siempre dentro de su propia creencia conspiranoica, donde desvelar toda la verdad. Efectos especiales tan singulares como efectivos, buenas escenas, alguna idea de olla muy fuerte, pero en su conjunto una de las películas de este formato más especiales que recuerdo haber visto en los últimos tiempos. Y ya solo por eso creo que merece la pena recomendárosla. Es una fumada importante, sí, hay que abrir un poco la mente para enfrentarse a ella, pero es un viaje total. Creo que el principal problema que tuvo en su día esta peli, y la cual se ganó una fama inmerecida, es por ser un remake de un clásico difícil de actualizar. A mí me gustó bastante en aquel 2008, siendo lo que es, quiero decir, ninguna obra maestra, tampoco creo que lo pretenda, pero sí que la considero una cinta muy absorbente e interesante, sobre todo si no conoces el material del que parte, su mensaje, sus giros, su final, con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates, John Hams y otro gran número de caras conocidas. Ultimátum a la Tierra, The Day the Earth Stood Still, dirigida por Scott Derrickson después del exorcismo de Emily Rose y antes de Sinister, Líbranos del Mal o de Black Phone, funcionaba como actualización de la obra clave de la ciencia ficción llamada de la misma manera del 51 de Robert Wise, eso sí, con un tono comercial y hollywoodiense muy potente. La peli nos presentaba a un enviado con un mensaje importante para la humanidad después de que una luz extraterrestre aterrizase en Central Park con objetivos desconocidos. Pero sí que me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué recuerdo tenéis de ella y si os parece buena, mala o regular.
Vamos con la propuesta más estrambótica, por decirlo de alguna manera, de todo el vídeo. Preparaos para conocer a un puñado de personas que aseguran tener la capacidad de comunicarse con inteligencias de otro lugar superiores a la nuestra. Encuentros en la quinta fase es posiblemente el documental de la lista de menos fácil acceso debido a lo poco convencional y extremo de su punto de partida. Aunque recomiendo que si lo veis, aunque no creáis lo que os cuenta, os quedéis hasta el final porque es tremendamente interesante y sugestivo. Sobre todo, deja caer esa posibilidad de que por medio de la meditación o de técnicas similares donde el cerebro puede llegar a estados poco habituales, se conecte con seres de otro planeta. Conoceremos a diversos testigos y gente que nos cuenta su historia no para convencerte tampoco, sino para ofrecer un punto de vista alternativo y muy subjetivo a los contactos alienígenas, desde un lado más espiritual y diferente, incluso introspectivo, donde alcanzar una conexión con la propia energía interior y a la vez con el propio universo. Lo dicho, fumadote máximo, pero muy recomendable, ¿eh? Un día, de repente, como otro cualquiera, unas bestias salvajes y violentas salieron bajo el suelo en todas las ciudades del mundo. Unas criaturas 3 veces más grandes que nosotros, causando estragos allí por donde pasaban. Rápidos, fuertes, una especie de animal desconocido con la peculiaridad de que no había escapado para alimentarse. Solo parecía tener el objetivo de acabar con todo, quitar la vida a cualquier persona con la que se cruzase. Un estallido apocalíptico que hizo que desapareciese el 90% de la población global, casi logrando nuestra extinción. El 10% restante se mantiene temeroso y sin esperanza, pero aún con vida, en el único lugar al que los extraños seres no pueden llegar. A las montañas. No se sabe por qué, pero llegados a una determinada altitud, los monstruos no son capaces de continuar, viéndose obligados a retroceder y a regresar. No se sabe cómo destruirles, parecen invencibles y andar cerca de uno de ellos puede ser el final. Ese devastado panorama es el que nos propone la peli que tenemos delante, Elevation. De vez en cuando mola coger un fin de semana e irse con los colegas a un lugar apartado donde pasarlo bien, desconectar y romper con la monotonía rutinaria entre risas y diversión. Pero ¿y si justo el día que haces eso, al lado de donde te encuentras, algo se estrella, caído del cielo con sorpresa incluida? The Gracefield Incident nos lleva exactamente ahí, a un grupo de amigos en una cabaña alejada en mitad del bosque cuando, de repente, cae una especie de meteorito, uno que trae algo de otro lugar y no precisamente amistoso. Película cámara en mano realmente sin mano, me explico. Una de sus peculiaridades es que somos testigos a través de un dispositivo de grabación alojado en el ojo de uno de los personajes de todo lo que ocurre, lo cual evita el problema de justificar la grabación, siempre algo importante en este formato. Es muy loca, carece de sentido lógico en varios momentos, pero es tremendamente entretenida, dinámica, rápida, divertida, no dejan de pasar cosas y tiene una producción bastante cuidada. Y un monstruo alienígena matando gente. No sé qué más se puede pedir, la verdad. Puede que os suene, si sois seguidores del canal, la peli que tenemos delante. Es complicado hablar de ella por el tema spoiler y porque aquí enseguida comienza el guión a hacer de las suyas para desconcertar y confundir, donde sin saber muy bien qué pasa, ese bosque empieza a ser protagonista junto a sus 2 personajes principales. Significant Other es una producción original de Paramount que llegó en los últimos meses de 2022, donde Maika Monroe, cara conocida ya en el terror, realiza junto a su novio, Jake Lacy, un viaje mochilero entre la naturaleza. Lejos de casa, enseguida nos damos cuenta de que algo hay entre ellos que no va bien. Lo que empieza como un thriller de horror que va desembocando en una paranoia de puzzle con piezas desordenadas, termina en la ciencia ficción más terrible y extrema cuando realmente entendemos lo que sucede. Cuidado con los spoilers en la caja de comentarios por si hay alguien que la tenga pendiente, ya que verla sin saber demasiado de ella es lo mejor que se puede hacer, con tiempo además de manejar una metáfora cruel y certera sobre lo que viene a ser la depresión o la ansiedad. Tiene una estructura narrativa de lo más peculiar y la verdad a mí me encantó. True crime con ciencia ficción, extraterrestres, ángeles, sí. Una rareza en esto que se atreve con todo partiendo desde un crimen real salpicado por creencias y mitos sobrenaturales. Beware of Angels nos viene a profundizar sobre el crimen de Halstead, donde un grupo de estudio bíblico llegó a perder la cabeza terminando realmente mal. Sin contaros qué ocurrió para que lo descubráis en el documental, que por cierto anda por Prime Video, es muy interesante cómo el fanatismo puede actuar en la mente de las personas, o más que actuar, servirles de excusa para llevar a cabo actos terribles.
Quizás quien es malo lo es, sin más, o puede verse afectado por un montón de factores. Todas esas reflexiones se dejan caer en un documental lleno de referencias a libros, a películas, todo mientras sobrevuela el asesinato fatal que da pie a que estemos viendo eso. Un ángel caído que es capaz de ordenar la muerte de otra persona. Testimonios de gente que han visto seres celestiales, demonios, espíritus, extraterrestres. Pero ¿y si todo es lo mismo? Una reflexión interesante. Seguro que una de las más conocidas de todo el vídeo, diría incluso que una de las grandes últimas producciones sci-fi lanzada directamente a Amazon Prime, a pesar de, creo, ser una peli perfecta para verla en cines. La Guerra del Mañana añade a la aparición de los extraterrestres y al tema del vídeo la siempre interesante y juguetona presencia de los viajes temporales. Aquí, en un argumento bastante loco, un día de repente aparecen un grupo de soldados que supuestamente vienen de un futuro cercano, unos 30 años más o menos, donde la humanidad se encuentra en guerra con unas criaturas monstruosas originarias del espacio exterior que están ganando y mermando a la población mundial. Lo que intentan con ese viaje atrás en el tiempo es reclutar a la mayor cantidad de personas que quieran luchar en ese mañana para la supervivencia futura del ser humano y a su vez de la propia suya inminente. A pesar de que su guión está lejos de ser perfecto y que jugar con los viajes en el tiempo conlleva una dificultad añadida y una escritura compleja en la que tienes que hilar muy fino, el film es un blockbuster de los que merece la pena, donde pasarlo bien sin más viendo a monstruos de diseño espectacular luchar por el control del planeta. La ciencia ficción rusa en los últimos años ha desarrollado un gusto y un peculiar estilo sin duda a tener en cuenta, donde ha ido dejando largometrajes muy interesantes. Attraction. Una visita extraterrestre que cuenta con 2 entregas similares en cuanto a calidad y que van de la mano, aunque la primera para mi gusto cuenta con cierto encanto especial. Una nave de fuera de nuestro sistema solar se estrella, siendo derribada de forma destructiva e impactante contra una ciudad que contempla cómo algo parece haber cambiado para siempre en cuestión de segundos. Las siguientes horas son clave para conocer si los tripulantes del OVNI vienen en son de paz o planean quizás una invasión a la fuerza. Poniendo la ciudad en una especie de cuarentena hermética, empieza la movida. Espectacular película que nada tiene que envidiar a producciones de Hollywood, donde a pesar de resultar menos original de lo que parece en su comienzo, es una pasada a nivel visual y sonoro, cuidada a nivel fotografía, actuaciones y con un avance entretenido e intenso. Si sois fans de las invasiones extraterrestres, tiene cosas muy disfrutables. Una de las mejores miniseries en formato documental que ha estrenado Netflix sobre el tema extraterrestre, tanto por cantidad de información como por los diferentes contextos y puntos de vista. OVNIs, proyectos de alto secreto desclasificados, nos mete durante 6 capítulos entre abducciones, testimonios, viajes a distintos puntos del planeta, informes secretos que han ido viendo la luz durante los últimos años y protagonistas responsables de protegerlos. A pesar de su duración, es sumamente entretenida gracias a cómo juega con los diferentes temas, cómo recrea con dramatizaciones digitales lo que nos van contando, entrevistas, declaraciones, vamos, todo lo que este tipo de productos tiene para que entres de lleno y te replantees ciertas cuestiones. Algunas historias más creíbles que otras, como es normal, pero vamos, para meterse de lleno durante un rato en este tema y sobre todo dentro de los proyectos e investigaciones ocultas del gobierno de Estados Unidos, para no variar, es genial. Tocamos otra invasión terrorífica pero completamente diferente, otra manera de intento de acabar con nuestra especie, esta vez mucho más pequeña, localizada y donde sin ningún tipo de armamento poderoso tener que defenderse de las criaturas que han aparecido. Gravers es de las películas con alienígenas más especiales de la última década, que situándose en un pueblecito irlandés nos hace conocer a un grupo de personajes extraños y estrambóticos a punto de ser amenazados por criaturas gigantes con tentáculos de origen incierto, algo que tiene muy mala pinta y que puede ser el comienzo del fin de toda la humanidad, hasta que se dan cuenta de una cosa importante: a esos monstruos devoradores y hambrientos no parece hacerles demasiada gracia el alcohol, así que la única defensa posible quizás sea combatirles totalmente borrachos y hasta arriba de bebida en sangre. Una comedia de terror y ciencia ficción imprescindible, sarcástica, muy burra en ocasiones, con momentos para todo, desde el gag absurdo hasta la escena siniestra más malrollera, bastante desenfadada. ¿Y si antes de una invasión alienígena cientos de meteoritos cayeran por todo el planeta sembrando un caos y un daño irreparable? ¿Y si eso no fuera lo peor que está por venir? Battle LA o Invasión a la Tierra, como se llamó por aquí, nos traslada exactamente a ese contexto, donde la humanidad tiene todas las de perder en una guerra que ya ha comenzado, siendo prácticamente vencida.
Los Ángeles es uno de los pocos lugares que se resisten a perder el control de la situación y donde los marines norteamericanos mantienen una lucha encarnizada con los extraterrestres invasores. Lo que nos regala el film de 2011 es un espectáculo visual orientado a la acción con los clichés que os podéis imaginar en este tipo de producciones, pero que en su totalidad resulta un entretenimiento muy satisfactorio, que mezcla la ciencia ficción con el cine bélico, siempre con una gran espectacularidad y un ritmo elevado que hace que las casi 2 horas se pasen en un suspiro, acompañado de una dirección nerviosa perfecta para lo que vemos y unos efectos especiales brillantes, pues eso, puro espectáculo. Si os gusta la saga de The Blackwell Ghost, donde un solo personaje es capaz de llevar a cabo una investigación paranormal y la consecuente experiencia de presenciar fenómenos sobrenaturales y captarlos en cámara, Alien: Zone of Silence puede recordar a esta por la idea de que un solo actor lleve todo el peso, junto a un puñado de dispositivos de grabación a buscar lo que parece inaudito. La Zona del Silencio es un lugar famoso de México donde al parecer se han reportado cientos de avistamientos ovni, siendo un punto muy interesante para la ufología y conocido para los amantes de todo este tema. El film se centra allí, donde una joven se marcha para intentar encontrar alguna pista sobre su hermano y su mejor amigo, los cuales han desaparecido en ese lugar. Con una tienda de campaña y con la ayuda de un segundo protagonista desde la distancia, imagináis a qué va a acabar enfrentándose en soledad. Aunque peca de simple y de innovar poco, no arriesgando demasiado, su inteligente montaje, la potente localización tanto de día como de noche y el miedo de lo que no vemos pero siente la prota, la hacen un producto bastante disfrutable para los amantes al formato. El título de la peli deja bastante claro de qué va, contundente y al cuello a modo de resumen en una palabra de lo que le espera a toda la humanidad en esta producida por Netflix, hermana pequeña, en todos los sentidos y que se me entienda, de la Guerra de los Mundos. Extinction nos presenta a un hombre que no deja de tener pesadillas de forma constante sobre algo terrible que sucede con él y con su familia, algo que parece premonitorio y que lo va a ser cuando una serie de poderosos seres aparecen desde los cielos para destruirlo absolutamente todo, haciendo que la ciudad se vuelva un caos y que la vida se convierta en la misión exclusiva de intentar sobrevivir. A pesar de su punto de partida genérico y que hemos visto muchísimas veces, el film de Ben Young, el director de la soberbia Hounds of Love, crea grandes momentos de tensión y frenéticos en esta invasión destinada a poder ser el fin de toda la humanidad. Un híbrido entre peli con códigos mainstream y blockbusters épicos y serie B exagerada con un gusto por lo más convencional. Entretenida, dinámica y aunque las actuaciones y algunos puntos en concreto dejan bastante que desear, da lo que promete y se vende sin ningún tipo de aire de grandeza. Más que un documental, podría decirse que son dos, abordando puntos de vista diferentes en este tema y ambos sumamente interesantes, de 2020 y de 2023 respectivamente, Alien Contact, Triangle Phenomenon y Biological Connection, dos producciones de corta duración, unos 45 minutos cada una, os podéis ver las dos en un momento. El primero recoge a unos pocos personajes que aseguran que la vida tal y como la conocemos está siendo vigilada y regida por las leyes de unos cuantos seres de otro planeta de inteligencia superior a la nuestra, teniendo incluso la sensación de haber mantenido en algún momento contacto con ellos, recuerdos extraños, en fin. Y el segundo nos presenta a dos hermanos gemelos en los 80 que nos cuentan un supuesto encuentro que tuvieron de niños que va más allá de toda lógica y que a pesar de resultar bastante fumadón, no deja de ser curioso. El primero está en Prime Video y el segundo no creo que tarde mucho en llegar, aunque lo podéis encontrar fácilmente. Un poco de Stranger Things, otro poco de Super 8, algo de The Thing, una pizca de Body Snatchers y tenemos una de las últimas propuestas alienígenas que nos han llegado y que juegan con el terror. Slashback es una producción de Shudder que funciona como claro homenaje a todo lo que os acabo de mencionar y sobre todo a los años 80. Un grupo de jóvenes adolescentes son testigos de cómo empiezan a suceder cosas extrañas en el pueblo cerca del Ártico donde residen. Los animales se comportan raro, las personas también, y una misteriosa luz ha sido el origen de todo eso. Una amenaza de otro mundo se cierne sobre la aldea y puede ser el comienzo del fin para el resto del globo si no se detiene. Armados con sus métodos de defensa caseros y con sus bicis como vehículo para enfrentarse al mal, deberán a contrarreloj acabar con esa extraña cosa que ha aparecido y parece ser capaz de apoderarse de los seres vivos con los que se cruza. Sí, es algo que hemos visto muchas veces, pero resulta divertida y bastante gamberra, aparte de ser más oscura de lo que parece. La palabra de un exfísico que trabajó en el gobierno norteamericano y que a finales de los 80 fue noticia por declarar que existía un estudio oficial sobre ingeniería extraterrestre y de cómo se utilizaba esta para el propio armamento norteamericano.
Bob Lazar nos cuenta secretos y cómo llevó a cabo ciertos operativos secretos dentro de la base más conocida de este rollo, el Área 51, poniendo supuestamente en peligro su vida y revelándose ante la obligación de guardar silencio. Se nos habla de mucho más de lo previsible y de lo que llevaba a cabo como científico o de la investigación dentro de la zona restringida más conocida de Norteamérica. A pesar de que si conoces ya la historia y eres muy fan de todo el tema, esto te sonará y no aporta mucha novedad, siendo un relato ya documentado y contado varias veces durante años, y que también, bueno, hay cierta gana por parte de su director, Jeremy Kenyon, de intentar convencerte de todo, es sumamente entretenido e intenso, y sí, te puede dejar pensando. Después de revolucionar de alguna manera el terror gracias a su importante y trascendental El proyecto de la bruja de Blair junto a Eduardo Sánchez, Daniel Myrick probaría, después de la regulera Believers, con la ciencia ficción sin abandonar el miedo y sin abandonar tampoco del todo el found footage, en esta representado a través de diversos puntos de vista, cámaras térmicas, entre otros. Un grupo de soldados norteamericanos en Afganistán se van a encontrar con algo que no esperaban, mucho más peligroso que cualquier amenaza con la que podían contar. The Objective es una producción desconocida de 2008 con muchas cosas interesantes, sobre todo a destacar esas leyendas de las que hablan durante la peli y que explotan un tema muy pocas veces visto en el género, mezclando el horror bélico con la llegada del lado sobrenatural cada vez de forma más grave y fuerte. Estamos ante un viaje singular junto a su grupo protagonista por el desierto, donde darse de frente contra lo desconocido y ahondar en mitos que culturalmente no se les hacen ni a ellos ni a nosotros tan cercanos. Una rareza muy recomendable que tiene dos primeros tercios inmersivos y un último muy loco y revelador pasado de frenada que, aunque hace tambalear un poquito su guión, choca bastante y sabe cerrar de forma épica. 1.000.000 de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto como lo hacéis, se os quiere una barbaridad. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.